Que todos saludarlos, muy buenas tardes y muchas gracias por estar acá. Bueno, los panelistas que nos van a acompañar en este caso es Gonzalo Navarrete, que es alcalde de Los Prados, está por allá, presidente de la comisión de la Asociación Chilena de Municipalidades de Educación. Un aplauso, por favor. Está con nosotros acá también Egidio Barrera, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación. Y está con nosotros también Sebastián Núñez, que es asesor del Departamento de Educación del Colegio de Profesores. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este segundo panel, donde vamos a hablar de nueva institucionalidad y participación? Bueno, ustedes saben que una demanda sustancial, y lo escuchamos en diversos lugares, es desmunicipalizar, pero hoy día vamos a ver ¿de qué se compone eso? ¿De qué se trata eso? ¿Qué significa después de la demanda la respuesta a eso? Es una bandera que lleva muchos años. De hecho, bueno, la reforma del 80 que partió de Pinochet, eso instaló un sistema que descentralizaba y que iba a mejorar las competencias en teoría. Bueno, hoy día vemos que la verdad es que no ha dado las respuestas que requiere la ciudadanía y la sociedad en términos de educación. Y nosotros evidentemente tenemos un muy buen panel para ver cuáles son las respuestas que vamos a tener en este espacio. ¿Cómo se genera la nueva arquitectura del sistema? Creo que es una pregunta importante que podemos despejar acá. ¿Cómo se va financiando? Lo vimos en el panel anterior, pero también podemos esbozar algunas cosas. Y también creo que es súper relevante situarse en cómo los actores de la educación empiezan a ser parte de esta nueva arquitectura del sistema, como lo habíamos señalado. Así es que, sin más que este preámbulo, los dejamos con Sebastián Núñez, asesor de Departamento de Educación del Colegio de Profesores de Chile. Así que, muchas gracias. Sebastián, si quieres acá, como tú quieras. No, acá es más cómodo. Está ahí. Sí, el puntero, no sé cómo se llama eso, para cambiar el... Bien, en primer lugar quisiera disculpar al presidente, al profesor Jaime Gajardo. Él se encuentra en este momento en la inauguración de la fiesta de los abrazos en el Parque O'Higgins. Sí, a mí igual me están esperando. Bien, como es súper poco el tiempo, son 10 minutos, me voy a referir a cuestiones muy, muy generales. Como decía Eric, primero para pensar en una nueva educación, primero tenemos que conocer bien los fundamentos y los objetivos, ¿cierto?, que en dictadura se persiguieron cuando se municipalizó la educación. Para eso es fundamental conocer en primer lugar el pensamiento de Jaime Guzmán, ¿cierto?, sobre todo lo que respecta a su concepción del ser humano, de la sociedad, ¿cierto?, y cómo después esas concepciones se expresan también en el principio de subsidiariedad. Entonces, teniendo claro eso, uno tiene que luego ir a leer El ladrillo, ¿cierto?, de los famosos Chicago Boys. Entonces, ahí están los dos fundamentos de la municipalización y también de la mercantilización del sistema educativo. Y como texto fundacional de esa intención, ¿cierto?, uno tiene que reconocer que la declaración de principios del gobierno de la Junta Militar de marzo del 74, ahí está expresado, ¿cierto?, esa síntesis entre un pensamiento conservador, ¿cierto?, como el de Jaime Guzmán, y el neoliberalismo a la chilena de los Chicago Boys, ¿sí? Ambos fundamentos, ¿cierto?, intentaron, como también lo dijo Eric, superar ciertos vicios, ¿cierto?, que ellos suponían en el sistema educativo en el que el Estado tenía una fuerte participación, ¿cierto?, garantizando el derecho a la educación a través de una institucionalidad pública que tenía financiamiento fiscal, ¿cierto? Lo encontraban excesivamente burocrático, excesivamente centralizado, y por lo tanto negaba la participación de los individuos y la contextualización de la educación, ¿cierto? Entonces,
bajo ese marco, que uno lo puede ver sobre todo en la introducción de ese libro, El ladrillo, estos tipos empiezan a elaborar algunas propuestas en torno a la descentralización del sistema educativo. Les voy a leer una cita de ese famoso libro, espero que sea famoso. Uno de los sectores más ineficientes del sector público es el área de la educación, donde aparte del extremo burocratismo no existen mecanismos para que el usuario del servicio, es decir, padres y alumnos, pueda controlar la calidad y el tipo de educación que se está implantando. Su extrema rigidez impide a las diversas escuelas y centros de enseñanza efectuar los necesarios ajustes para adecuarse al medio específico donde se realiza la labor educacional. Y aquí viene la propuesta concreta de estos tipos. Se estima que la forma más adecuada de abaratar el costo y mejorar la calidad de la educación es una drástica descentralización de la actual estructura, de manera que sea la comunidad local quien pase directamente a administrar la unidad escolar respectiva. En este sentido, la responsabilidad directa de la formación de los estudiantes estaría en manos de la comunidad escolar a través de sus diversos estamentos, profesores, padres de familia, escolar y personal administrativo, y las autoridades comunales y vecinales, quienes elegirán a las autoridades del centro educativo, contratarán el personal, controlarían la enseñanza y adoptarían las decisiones en forma autónoma. El Estado, a través del Ministerio de Educación, solo tendrá a su cargo la formulación de la política general, el control de los requisitos mínimos de promoción y currículum y la obligación de financiar el costo mínimo de cada uno que se estuviere educando. Para ello, traspasaría a las municipalidades los fondos respectivos para que estos centros comunales los administraran. El Estado podría otorgar subsidios especiales a determinadas regiones o centros específicos que por su naturaleza necesitaren de ello para un servicio adecuado. ¿Sí? Esta propuesta estaba cocinada, por decirlo así, mucho antes del golpe. El ladrillo fue presentado en las elecciones donde triunfó Eduardo Frei Montalva. Se lo presentaron a Alessandri, esta misma propuesta. Entonces esto ya estaba más que cocinado, como le decía. Bien, entonces la justificaron, ¿cierto?, a partir del mejoramiento de la calidad de la educación, de dotar de mayor participación a la comunidad, de contextualizar los contenidos, ¿cierto?, a partir de esas ideas, justificaron el traspaso, ¿cierto?, de la responsabilidad de proveer educación a la población desde el Estado a las municipalidades, que en el lenguaje de Jaime Guzmán serían los organismos intermedios, ¿cierto? Y, por otro lado, abrieron espacio a la libre empresa dentro del sistema educativo. De esta manera se pretendía que, ¿cierto?, que las comunidades, que los individuos tuvieran mayor participación y decisión en la orientación que tomaría el sistema educativo y la educación en general. Entonces nosotros planteamos que esa descentralización no fue más que un proceso de privatización y de quitarle responsabilidades al Estado, ¿cierto? Entonces, cuando se le quita responsabilidad al Estado, no solo se termina con la educación estatal, ¿cierto?, con la educación financiada y administrada por el Estado, sino que también se rompe el vínculo, una especie de contrato social entre el magisterio y el Estado, ¿cierto? Se rompe una relación contractual y se le impone a los profesores y en general a los trabajadores de la educación lógicas propias de la administración privada, cuando históricamente ellos fueron parte, ¿cierto?, del servicio público, con todas las garantías que ello implicaba. Entonces, en esa nueva lógica que se impone, los profesores ven mermado su salario, ¿cierto? Hay un estudio que realizó Senda que calculó que los profesores disminuyeron su salario a un 30%, ¿cierto? Los demás profesionales lo disminuyeron a un 50%. En el transcurso de la dictadura, hasta el año 90, los demás profesionales más o menos recuperaron el monto que ganaban al año 73. Los profesores no. Sí, mantuvieron durante toda la dictadura ganando ese 30% de su salario y recién en los 90, a través de
algunas reformas fueron recuperando, pero todavía están muy por debajo del salario que percibían. ¿Sí? Entonces, esos son los objetivos, ¿cierto?, que persiguió la dictadura con la municipalización, ¿cierto? Por un lado, restringir, ¿cierto?, la injerencia del Estado y en ese mismo sentido abrir espacio para la iniciativa económica, privada, ¿cierto? Y todos nosotros sabemos lo que ha pasado con los colegios particulares subvencionados. Entonces, lo que tendríamos que nosotros hacer, y que es más o menos los objetivos que persigue la propuesta del Colegio de Profesores, es recuperar, ¿cierto?, el rol del Estado en educación, recuperar el vínculo entre el Estado y el magisterio, pero también garantizar la necesaria participación y una efectiva participación de las comunidades educativas, de la localidad, etcétera, en la determinación de los objetivos de la educación, ¿sí? Y esa es la tarea que hay hoy día. Hay un clima de mucha participación, eso se ha expresado en el Colegio de Profesores, se expresan los seminarios masivos que se han efectuado en la jornada de ayer, que también entiendo que fue muy masiva. Entonces ya ese estado que todo lo define ya no es de este tiempo. Entonces la tarea es cómo se armoniza, ¿cierto?, un Estado fuerte, ¿cierto?, con una efectiva centralización que garantice una participación. Para ello, el Colegio de Profesores, ¿cuánto tiempo? Yo creo que me quedan como 3 minutos. Bueno, ¿te quedan? 5 minutos. Bueno, les voy a mostrar el mono en la arquitectura, como decía Eric, de nuestra propuesta. Espero que aparezca por ahí. Bueno, perdón por el desorden. Bueno, los criterios que está planteando el Colegio de Profesores, por ejemplo, es tener un sistema autónomo que no esté sujeto, ¿cierto?, a los ciclos electorales. Ello implica que la nueva institucionalidad sea definida como una política estatal, ¿cierto? Un sistema descentralizado, ya hemos hablado de eso. Un sistema que garantice la participación y también que asegure el deber del Estado de proveer educación. Entonces, el rol del Estado, el rol fuerte del Estado se expresaría en un fortalecimiento del Ministerio de Educación, ¿cierto?, en recuperar funciones que en dictadura se le quitaron. Entonces, para eso, eso sería la parte como fuerte, el Estado fuerte, y la descentralización se expresaría en los otros puntos, que serían los servicios regionales de educación, ¿cierto?, las direcciones zonales de educación y los establecimientos educacionales. Esa sería como la estructura más gruesa de la propuesta, ¿sí? Las direcciones zonales de educación sería como lo que vendría a reemplazar, por decirlo así, la división geopolítica de la municipalidad, ¿sí? Y ahí el espacio que abarque, la cantidad de alumnos que abarque, las escuelas que abarque, va a depender de criterios pedagógicos que después lo pueden ustedes revisar en la propuesta del colegio. Perdón. Bueno, y otro aspecto importante es el tema del financiamiento, ¿cierto? En la medida, cuando la educación pasa al Estado, es una contradicción que el Estado condicione el financiamiento de sus instituciones, de las instituciones que va a administrar, a la elección de las familias, ¿cierto? Es decir, no puede el Estado seguir financiando la educación pública a través de la subvención, a través del voucher, ¿cierto? El voucher sigue a la familia, sigue al alumno. Entonces la educación se financia en la medida en que recibe alumnos.
¿cierto? Es una contradicción que el Estado actúe subsidiariamente respecto de sí mismo, ¿sí? Por lo tanto, debiera redefinirse el sistema de financiamiento y avanzar hacia un sistema de financiamiento directo. Y para terminar, les voy a mostrar más o menos en qué medida la propuesta del colegio está integrando a las comunidades, ¿cierto? A través de las direcciones zonales, ¿sí? Que dentro de las direcciones zonales va a haber algo que se llama un consejo zonal, el cual contendrá la participación de diversos actores económicos, sociales, culturales, académicos, políticos, etcétera. No sé, desde una compañía de bomberos hasta la junta de vecinos, el club deportivo, ¿sí? Que porque la idea es que la escuela sea un espacio abierto a la comunidad y que no esté cerrada en sí misma, ¿cierto? Entonces eso implica transformar a la escuela en un espacio de encuentro, ¿cierto?, de todas estas organizaciones. Y por otro lado, que es algo que ha defendido el Colegio de Profesores, se ha intentado plasmar en esta propuesta una mayor participación del Consejo de Profesores, ¿cierto? Para determinaciones curriculares, administrativas, etcétera. Esa es mi presentación. Muchas gracias.